El otro día estaba viendo un maratón de Criminal Minds y me percaté de una palabra que utilizaban demasiado, la cual era el perfil criminal. Para los que no saben, Criminal Minds se trata, o básicamente los episodios que vi, al menos que conocí, trata de un equipo de perfiladores que realizan, perfiles a los criminales que cometen delitos o que cometen crímenes allá en Estados Unidos. Entonces esta palabra, perfiles criminales, pero exactamente ¿qué es un perfil criminal? ¿Cómo se hace un perfil criminal? ¿En qué se fundamenta un perfil criminal? Pues hoy vamos a darle respuesta a esas preguntas. Por eso hoy te presento el perfil criminal. Para comenzar, busquemos la definición de un perfil criminal. Según la Universidad de Alicante, es una técnica que busca describir, explicar y predecir características demográficas y psicológicas de alguna persona que cometió un crimen. Cuando hablamos de características demográficas, se refiere a sexo, edad, altura, ocupación, estado civil, todos esos rasgos sociales, por decirlo de una manera, que podamos encontrar en una persona. Y características psicológicas, hablamos de motivaciones y rasgos de personalidad. Algo que quiero resaltar, que es bastante importante, es que esta perfilación criminal es una técnica, no es una ciencia, es una técnica, un instrumento que se va a utilizar durante la investigación criminal para dar resolución y apoyo a las investigaciones y poder encontrar a un posible autor. El hecho de perfilar o hacer un perfil se refiere a individualizar, buscar características que individualicen a una persona que haya cometido algún crimen. Concretamente tiene sus orígenes en 1841 en Gran Bretaña. Allá se empiezan a hacer varias investigaciones y estudios buscando perfiles psicológicos, antes se llamaban así, perfiles psicológicos, donde investigaban la psique de los criminales en busca de comportamientos específicos que puedan ayudar a prevenir delitos. En Inglaterra, en 1888, se realiza una de las primeras investigaciones que utiliza el perfil psicológico o perfil criminal como lo conocemos ahora durante las investigaciones de Jack el Destripador. Está hecha por el psiquiatra Thomas Bond, pero esto no tiene tanta relevancia durante las investigaciones criminales sino hasta 1957, cuando se crea el primer perfil criminal hecho por Russell, quien perfiló al bombardero, utilizando precisamente la información que un perfilador utiliza para realizar este perfil, el cual es la escena del crimen, el perfil geográfico, modus operandi, firma criminal, si es que existe, y por último un análisis victimológico. Cuando hablamos de la escena del crimen nos referimos al lugar donde ocurrieron las acciones que dieron lugar a un crimen. Esta empieza en el caso de la perfilación desde el momento en que el victimario escoge a la víctima. Esto tiene bastante relevancia porque nos va a dar también pistas del perfil geográfico que vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente la escena del crimen va a ser, como prácticamente todas las ciencias forenses, nuestro eje central dentro de las investigaciones, ya que es el resultado de todas las acciones que se cometieron cuando se cometió el crimen. Un perfilador estudia conductas, pero en este caso va a estudiar el resultado de conductas, ya que básicamente eso es una escena del crimen, es el resultado o es lo que quedó después de varias acciones que dieron lugar a un crimen, donde vamos a encontrar diferentes tipos de indicios. En este caso el perfilador se va a concentrar o se va a centrar específicamente en todos esos indicios o esa evidencia psicológica que pueda estar presente dentro de la escena del crimen. Toda esta información lo vamos a ver en otros videos porque es bastante información, pero no se preocupen, aquí va lo básico. Respecto al perfil geográfico, es una técnica o un instrumento en realidad que nos ayuda a identificar la posible zona de actuación del criminal, incluso su posible vivienda. Nos da un rango donde se desenvuelve el criminal y es como este circulito que posiblemente ya han visto en otras series, en películas, donde hay un mapa, hay diferentes puntos señalados y un círculo grande. Es el perfil geográfico, que en otro video vamos a hablar específicamente sobre este instrumento. Pero de manera general, este instrumento nos da el rango de actuación del criminal, donde todos los puntitos es cada sitio donde accionó este criminal y el círculo es el área donde posiblemente esté su vivienda o su sede, donde se esconde. Modus operandi o modo de operar. Este se refiere al método que utiliza el criminal para realizar las acciones. Vamos a estudiar esta metodología, esta serie de pasos que realiza el criminal para concretar el delito. Desde cómo es que elige a su víctima, qué tipo de víctimas elige, cómo es que las aborda, si las engaña, si las amenaza, a dónde las lleva, dónde es usualmente donde las lleva. Toda esta serie de pasos que va a realizar desde que elige o desde que aborda a la víctima hasta que concluye con el crimen es todo lo que vamos a analizar. El modo de operar de esta persona. Describimos técnicas y decisiones del actuar del criminal. Firma. El modus operandi y la firma son dos cosas diferentes.
El modus operandi hablábamos de esta metodología, esta serie de pasos necesarios para la comisión de un delito. En cambio, la firma hablamos de acciones que no son necesarias. Ojo, que no son necesarias para concretar con el delito, para cometer el delito. Como dije, son conductas innecesarias para cometer el delito, pero son muy necesarias o son demasiado importantes para la persona que comete el delito. Pongamos un ejemplo. Andrei Chikatilo fue un asesino y un violador serial allá de Rusia por los años 1978 a 1990, si no mal recuerdo, donde, bueno, como dije, era un asesino y un violador serial. Él lo que hacía, en resumidas, muy resumidas palabras, abordaba a su víctima, la engañaba, le hacía creer que le iba a dar un poco de dinero a cambio de placer, la llevaba hacia el bosque, la internaba en el bosque y una vez ocultos, él sometía a la víctima, la amarraba, cometía el acto. Para ello, dañaba a la víctima porque su placer era de tipo sádico, entonces necesitaba lastimar seriamente o gravemente a la víctima, entonces la apuñalaba, tenía el placer, la asesinaba y posterior a esto la abría y comía de sus órganos o probaba de sus órganos y después dejaba el cuerpo y se iba. Todas estas acciones que describí, desde que la abordó, la engañó, la llevó al bosque, la internó, la sometió e incluso que la dañó gravemente para obtener su objetivo, son parte del modus operandi porque son acciones necesarias, se necesitan realizar para que se pueda cometer el delito, ya que sin esto, bueno, no pudo haber violación y no pudo haber asesinato. En cambio, ya se cometieron los delitos y Andrei lo que decide es ingerir de sus órganos. Esto ya no ayuda o ya no sirve para que las acciones del delito continúen. Esta acción de ingerir sus órganos no son necesarias para cometer un asesinato porque ya se había cometido, y mucho menos una violación porque también ya se había cometido. Entonces esta acción innecesaria sería la firma. Y este tipo de conductas nos va a dar muchísimo de qué hablar, porque de hecho también hay una simbología y diferentes causas que llevaron en este caso, en nuestro ejemplo, a Andrei a ingerir estos órganos. Él mencionaba que era una especie de venganza y que además que le hacían sentir vivo, le hacían sentir como una bestia. Él se identificaba con una bestia, un salvaje, un animal. Si gustan un video sobre Andy Chikatilo o de algún otro asesino en serie, solo háganmelo saber y dejen en los comentarios a quién les gustaría saber. Víctima. Vamos a hacer un análisis victimológico. Es muy importante sí analizar al victimario, sus acciones, su modus operandi, si es que tiene una firma su firma, sus características demográficas, psicológicas, claro que sí, todo eso es pero muy importante. Pero una de las cosas todavía más importantes es la víctima. Si la víctima está disponible, ella nos va a aportar muchísima información acerca del delincuente, ya que, bueno, en este caso lamentablemente ella fue o él fue la persona la cual interactuó directamente con su agresor. Nos va a aportar muchísima información sobre cómo es que actúa, cómo es que la abordó, su modus operandi, firma, absolutamente todas las acciones que realizó o incluso también estos rasgos demográficos, de nuevo, sexo, un aproximado de su edad, estatura, cómo vestía, en qué se movía, si tenía un carro, una moto. Toda esta información no la puede dar la víctima sin ningún problema. Claro, tiene que ser con un especialista, ya sea un psicólogo, un psiquiatra, un criminólogo, ya que no podemos revictimizar a esta persona. Ahora bien, si vemos la otra cara de la moneda, donde la víctima no está disponible, de igual manera vamos a hacer un análisis sobre esta víctima, ya sea las lesiones que se produjeron, el tipo de arma que se utilizó para ocasionar las lesiones, incluso la posición de la víctima nos va a dar muchísima información, los rasgos de la víctima, cómo es, qué sexo tenía, qué edad tiene. Tenemos muchísima información que también podemos ir catalogando y podemos ir recolectando por parte de la víctima en caso de que haya fallecido o en cualquier otro tipo de casos, ya que esto nos va a dar un posible perfil de víctima que el victimario ataca. Además de que la víctima representa el modus operandi y la firma que tiene el delincuente. Si no me equivoco, era Ed Kemper, aquel asesino serial de Estados Unidos, el cual su tipo de víctima eran universitarias. Ya tenemos un rango de edad, ya tenemos a unas posibles víctimas o víctimas potenciales, las cuales eran universitarias, específicamente aquellas que pedían ride de la noche cuando salían de la facultad. Entonces eso ya nos va a dar un punto de interés. Si les soy sincero, me faltó mucha información todavía de manera general para hablar del perfil criminal, pero eso lo vamos a hablar mucho más adelante. En otro video vamos a hablar más concretamente sobre todos estos aspectos, los tipos de perfiles criminales que existen, simbologías, instrumentos, vaya, muchísimo más cosas sobre la perfilación. Entonces créanme que sin duda alguna la perfilación criminal es una técnica muy completa y que desafortunadamente aquí en México no se utilizan tanto. Aquí en México es muy común, de hecho lo que se usa o lo que se utiliza no es perfilar criminales, sino perfilar delitos. ¿Cómo es que usualmente los
delitos se cometen. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Como dije, me faltó bastante información y aún tenemos muchísimo de qué hablar sobre la perfilación criminal, así que no se preocupen porque más videos seguramente vamos a tener sobre este tema. Si les gustó, si aprendieron algo nuevo, háganmelo saber con un like o algún comentario, o incluso compártelo si tienen algún amigo que les interese este tema, lo pueden compartir. Si tienen alguna duda o algún tema al que guste de que hable, dejen los comentarios y con mucho gusto se los traigo al canal. Sin nada más que decir, espero que tengan excelente día, excelente tarde o excelente noche, y recuerden, hazte crimen.